Estoy en Gálatas, capítulo 5, verso 11. El título de mi mensaje de hoy es La ofensa del Evangelio. Gálatas capítulo 5, verso 11, y luego voy a ir a Primera de Corintios, capítulo 1. Dice así la palabra del Señor: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Cuando hablamos de este pasaje, Galacia, una de las provincias de Asia Menor, no era el pueblo judío, no era el pueblo de Dios selecto, sino que estamos hablando de una iglesia común y corriente, lo que comúnmente llama la Escritura una iglesia gentil. Pero recuerde usted que muchos judíos habían obedecido a la fe, habían creído al Evangelio, y Pablo se estaba encontrando con una realidad no prevista, que aquellos judíos que se habían convertido al cristianismo no habían desertado en su totalidad de, valga la redundancia, el judaísmo. Entonces querían tener paralelo su religión, la ley de Moisés, paralelamente con el Evangelio, que ahora abarcaba también otro tipo de doctrina y otro tipo de cultura que muchas veces iba hasta en contra del judaísmo. Así que Pablo se encuentra con algunos discípulos o algunos incluso apóstoles que están predicando acerca de la circuncisión, de guardar la ley y de todas estas cosas que para alguien que no era de esa cultura y de esa nación, era totalmente opuesto. Así que Pablo le dice, si aún predico la circuncisión, si yo sigo todavía predicando lo que agrada a los judíos, entonces ¿por qué padezco persecución? Ya que Pablo estaba siendo perseguido por los judíos diciendo que Pablo se había levantado en contra de su cultura y de sus propias costumbres. En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. No podemos leer este pasaje sin leer primero Gálatas capítulo 1, donde dice, si alguien les predica un evangelio diferente, ese evangelio es maldito, es anatema. Y hoy, hermanos queridos, tenemos muchos evangelios. A lo mejor usted dirá, yo conozco uno, bien, mejor, quédese con ese. Pero hoy se predican muchos evangelios con diferentes doctrinas que muchas de esas atentan contra la sana doctrina. Ahora, quiero solamente posicionarme en una palabra, ahora vamos a ir a otro texto. Dice, en tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. La cruz era un tropiezo, sí, para aquellos que querían escuchar un evangelio distinto, para aquellos que querían un evangelio que complaciera su gusto, su propio deseo. Pero la palabra que ahí se traduce tropiezo es escándalo y ofensa. Entonces deberíamos leerlo así. Yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el escándalo de la cruz. Se ha quitado la ofensa de la cruz. Porque hablarle a un judío de la cruz era un escándalo.
Porque ¿para qué se utilizaba la cruz? Lo que usted hoy está tan familiarizado y lo que nuestra cultura adopta hasta como un adorno que colgamos del cuello. ¿Qué significaba y qué concepto tenía el judío de una cruz? Maldición. El lugar donde tienen que ir los reos, el lugar donde tienen que ir los pecadores, el lugar donde tienen que ir los depravados, el lugar donde tenían que ir los violadores, los asesinos. Así que hablarle de la cruz a un judío era un verdadero escándalo. Como cuando usted hoy quiere ir en contra de la corriente del mundo, de la sociedad, de lo que nos impone la moda, y usted viene con un mensaje totalmente opuesto y usted es acusado de moralista o de puritano o de anticuado o de religioso o de legalista. ¿Alguna vez lo llamaron así? ¿Vieron esas charlas que se traban con compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, de la facultad? ¿Cuánto le pasó? Y entonces una vez ya no quiere hablar porque queda como él desubicado. Pablo dice que la cruz es un tropiezo para el que quiere un evangelio distinto. Es un escándalo, es una ofensa. Y ahora sí, me gustaría ir a 1 Corintios, capítulo 1, verso 18. Y yo quiero demostrarle con algunos pasajes que realmente el evangelio ofende. Ofendió en su momento a su cultura y también ofende hoy. Ahora, pregunto, forma retórica, ¿nosotros no hemos ofendido a Dios durante toda nuestra vida alejado de Él? ¿Cuántos han ofendido a Dios? Pero dice así, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. 3 veces Pablo menciona la palabra locura. Dijimos que el Evangelio ofende, ¿verdad que sí? Pero también el Evangelio está catalogado, está rotulado, está estigmatizado como una locura. Y el apóstol Pablo lo fundamenta, el por qué la sociedad de su tiempo contemporáneo lo consideraba una locura. Note usted que en el verso 18, recién acabamos de leer, la cruz es locura. Verso 21, la predicación es... Y sí, hermano, con este día hermoso de sol, domingo a la mañana, es una locura que estemos aquí. Y escuchando a alguien que está gritándole en la cara y lo está ofendiendo. Decía, estamos realmente mal. Verso 23, para colmo, la causa de nuestro mensaje, el elemento de nuestro discurso, el contenido y la razón de ser del mensaje es un Cristo crucificado. Una locura. Ahí va un poco más de escándalo todavía. La palabra griega que se traduce como locura, no se ría, es moria. Es la etimología de la palabra. De ahí procede la palabra morondanga, ¿sí? ¿Qué significa? Inutilidad, trivialidad y tontería. Eso significa
la traducción de la palabra que Pablo está utilizando como locura. Entonces podríamos leer el versículo 18 de esta manera. Porque la palabra de la cruz es moria, que significaba inutilidad, trivialidad, tontería. ¿Sí? Eso es lo que predicamos, pero escuche, según el mundo, según los sabios de este mundo, según los letrados, según los pensadores, según los inteligentes, según los teóricos, y muchos de ellos que nos gobiernan y que nos presiden y que nos conducen, el Evangelio es algo tan contradictor que ahora lo vamos a ir viendo. A ver, pongámonos un poquito en el contexto histórico de la sociedad donde se dirigía Pablo. Corinto, la carta que estamos leyendo, era una ciudad cosmopolita, portuaria. Después de Atenas, le seguía Corinto. Atenas era la capital del descubrimiento de las matemáticas, de la medicina, de todas las cosas. Los griegos descubrieron muchas cosas. No podemos llamarles científicos, pero sí filósofos, que la ciencia se basó mucho en la filosofía de los antiguos. Así que esa sociedad donde Pablo estaba hablándole a esos intelectuales de su época, exaltaban por sobremanera la sabiduría, la cordura, escuche, la lógica, la razón, la conciencia, la virtud, la cabalidad y la sensatez. Por eso es que cuando Pablo en el capítulo 17 de Hechos le va a hablar a los griegos, se encuentra con dos corrientes filosóficas, epicúreos y estoicos, dos escuelas de filosofía. Él les empieza a hablar al Dios no conocido, porque encima adoraban muchos dioses. A ese altar que ustedes tienen, que se llama el Dios no conocido, a ese les anuncio yo. Y ahí empezó Pablo a disertarles en un discurso de alto nivel intelectual. Pero cuando Pablo le mete la palabra que Jesús resucitó de los muertos, le dijeron, este es un palabrero, ya otro día te vamos a oír acerca de eso. Claro, porque no entra en la lógica que alguien que estuvo muerto resucite. No entra en la sensatez alguien que murió, que ahora esté vivo. No entraba en la cabalidad de que un muerto y crucificado te pueda salvar eternamente. A la parte que le estaba predicando Pablo, Pablo sabía que de cabeza iba a ser rechazado. Pablo va al choque diciéndoles todo lo contrario a lo que la lógica y la razón de su tiempo sostenía. Hoy no estamos tan lejos de eso, porque tenemos una sociedad humanista, tenemos una sociedad gnóstica, que no cree en nada, que está descreída, pero también tenemos una sociedad muy consumista y materialista, que vive el día a día, que se maneja por lo sensorial, por lo sensitivo, por lo que puede percibir, por lo que puede consumir, por lo que puede captar, por lo que puede tocar, y de ahí no le puedes hablar de otra cosa. Vivimos en una sociedad hedonista, donde todo lo pasa por el placer, el momento, el deseo. Ahora, claro, el Evangelio era locura, pero no es que Pablo está diciendo el Evangelio es una locura, vengan todos a hacerse locos, no. Pablo está diciendo que para los que se pierden es una locura. O sea, vos sos loco y los sensatos son ellos. ¿No será al revés? Que la sensatez está dentro de lo que ellos consideran locura y los que realmente están locos de enemistarse con un Dios todopoderoso son ellos. Pero claro, el establishment de su tiempo lo veía así al Evangelio. Pero a Pablo, ¿te crees que le importó lo que los demás pensaran? ¿Acaso no dijo a los Gálatas, si la cruz es un tropiezo, un escándalo, una ofensa, entonces yo para qué estoy predicando la cruz?
Obvio que vamos a ir en contra de la sociedad. Obvio que vamos a ir en contra de lo que la gente piensa. Claro que vamos a ser rechazados. Este no se quiere convertir, decimos a veces. Este no quiere escuchar a Dios, no quiere obedecer a Dios. Obvio. Si la gente lo que nosotros creemos, lo que nosotros adoptamos como filosofía de vida, lo ve como una locura. El verso 23 es muy claro, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos tropezadero, porque una cruz era sinónimo de maldición, y para los gentiles locura. Note usted algunos aspectos del Evangelio. Para ganar hay que perder, dijo Jesús. El que se humilla será exaltado. Más bienaventurado es dar que recibir. Algunos van a coincidir conmigo. ¿Se acuerdan esa canción de María Elena Walsh? Vamos a ver cómo es el reino del revés. Este es el reino del revés, el Evangelio. Claro, algunos se acuerdan porque no quieren dar los años, ¿no? Para vivir hay que morir. La gente no entiende. Si te pegan, volvé a ponerte para que te peguen de vuelta. Amá a los que te odian. Una locura. Bendecí a los que te maldicen. El que sirve es mayor que el servido. El que te cargue por una milla algo, llévasela 2. Aquel a quien decidimos seguir nos dice, mirá que no tengo dónde recostar la cabeza. Estamos siguiendo un incierto. Si tu mano te es ocasión de caída o de debilidad, cortátela. Síganme con su cruz, correrán la misma suerte que yo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida. Con razón el Imperio Romano lo acusó de canibalismo al cristianismo de su época. El morir es ganancia. Decile a alguno eso. ¿Sigo? Jesús dijo, vengo a traer división a la familia. La nuera se levantará contra la suegra. ¿Qué novedad? Sin el Evangelio eso igual ocurre, ¿eh? Ahora, ¿se da cuenta por qué la gente considera una locura lo que seguimos? Claro que si uno lo lee así en forma literal, algunas afirmaciones parecerían muy contradictorias a la sensatez, a la razón, a la lógica. Pero detrás de esto hay un lenguaje espiritual, hay un lenguaje alegórico, figurado. Se está exaltando lo absoluto por lo relativo, según la hermenéutica bíblica. Y tantas otras verdades que están ocultas a los ojos de los que se pierden. Pero cuando usted se convierte a Cristo, le es quitado un velo y uno dice, entonces los que están viviendo al revés son los otros y no yo. ¿Cuántos adeptos pretendés ganar con el Evangelio? ¿Cuántos se alistan en esta causa? Por eso es que el hombre no puede venir por sí mismo al Evangelio. ¿Te das cuenta? Cuando vos lo querés meter de prepo, cuando vos lo querés convertir con argumentos bíblicos, lógicos, con la palabra de Dios. Cuando vos forzás y forzás para que alguien acepte a Cristo, venga a Dios. No estoy diciendo que no haya que hacerlo. Estoy diciendo que no haya que predicar la palabra. Pero te das cuenta la infructuosidad muchas veces de nuestros resultados. El por qué nadie puede venir a Cristo si no le es traído por Dios. ¿Te das cuenta que el Evangelio, el hombre no lo puede aceptar por sí mismo, sino que el Evangelio es revelación de Dios y elección anticipada de Dios? ¿Te das cuenta que si estás aquí sentado hoy escuchando la locura de la predicación y la locura de la cruz y la locura de un crucificado, sos un bienaventurado porque otros no lo pueden entender? Y vos lo tomás como algo normal en tu vida cristiana porque ya tuviste un encuentro con Cristo. Nadie en sus facultades humanas, en un sano juicio, entre comillas, según el mundo, agarra este fierro caliente que es el Evangelio. Solo los que están enamorados de Jesús. Me gustó una frase que leí esta semana de Samuel
Rutherford, un escocés pactante, 1600 después de Cristo. Dijo: oh Señor Jesucristo, si pudiera estar en el cielo sin ti, eso sería un infierno. Y aún si pudiera estar en el infierno y tenerte a ti, eso sería el cielo para mí. Pues tú eres todo el cielo que anhelo. Extraordinario. Extraordinario. Estar en el cielo sin Jesús es un infierno. Y estar en el infierno con Jesús es el cielo, porque Jesús es el todo. Para mí esto no es una locura, pero para los hombres comunes, seguramente. Mi segundo punto es, dijimos, la locura de la cruz. Ahora la locura de seguir a un crucificado. Escuche lo que me inspiró Dios a escribir. Si Cristo hubiera nacido en el oscurantismo católico, la hoguera inquisidora con sus llamas devorando, hubiera sido el elemento de muerte. ¿Sí? Cristo nació en la cultura hebrea, donde el elemento de muerte, ¿cuál era? La cruz. Pero si él hubiera nacido en pleno oscurantismo católico, la hoguera hubiera sido ese elemento. En vez de cruz, predicaríamos hoguera. Si Cristo hubiera nacido en la Edad Media, la horca hubiera sido el elemento de muerte. En vez de cruz, predicaríamos horca. Porque no es el elemento en sí, sino lo que lo llevó a morir en ese elemento. Si Cristo hubiera nacido en el siglo XX, una silla eléctrica o una jeringa con dosis letal hubiera sido el elemento de muerte. En vez de cruz, predicaríamos silla o jeringa. Seguiría siendo una locura como lo fue en el momento que predicó Pablo. ¿Me sigue la lógica? ¿Es una locura el Evangelio? Pero peor sería que de su cuello, a modo de adorno, colgara cualquiera de estos elementos. ¿Se da cuenta que cuando llevamos una cruz, y no estoy en contra de esto, estamos llevando un estigma de lo que fue la época? ¿Se da cuenta que el Evangelio de Pablo no encajaba en una sociedad como la que él vivía? A menos que Dios, anticipado en los tiempos de los hombres, ya te designó con su dedo como diciendo: vos vas a poder entender, a decodificar, a descifrar esta locura. Quiero hacerte amar la cruz. Quiero hacerte amar el Evangelio. Quiero hacerte amar la predicación. Quiero hacerte amar a ese crucificado. ¿Por qué entonces hoy quitamos nosotros la ofensa de la cruz? Y cuando hablo de que nosotros quitamos la ofensa de la cruz, ¿por qué hoy tratamos de suavizar, escúcheme esto, el Evangelio, y lo adornamos al mensaje y le buscamos la vuelta para que no caiga mal y para que la gente que nos visita no sienta esa confrontación del cielo? A la final, ¿para qué vengo a la iglesia? Para que me insulten. ¿Y si el Evangelio es un insulto? Pero un insulto que te lleva a la conciencia, y la conciencia que te lleva a reconocer a Dios, y Dios que te da la salvación. Escucha este detalle. Soy un observador de la historia de la iglesia. Me encanta, me apasiona estudiar los sucesos de la historia de la iglesia. Todos los días. Antes, en una capilla común y corriente, a la audiencia se la llamaba de pecador. Pecador, ven a Cristo. Pecador, el cielo te llama. Y afirmaciones como esta. Y la gente respondía a esa impronta y a ese llamado. Porque se reconocía pecador. Y porque era el rótulo que realmente merecíamos, según la cultura de antaño. Hoy nosotros, si yo llego a decir a usted: ¿cómo anda, pecador? Venga, pecador. Sí. Y esto me lleva a hablarle, perdóneme, de una de las doctrinas de la gracia
que más ofende, que es la depravación total. Claro, ya sé. Nosotros cuando vemos un violador, un abusador de menores, de niños, alguien que comete femicidio, esa cosa, decimos, eso es un depravado. El término depravado nosotros lo hemos catalogado de acuerdo a la sociedad o de acuerdo a la jurisprudencia o lo que el derecho le otorga al término depravado, es alguien que está fuera de quicio, fuera de su sano juicio. Pero la palabra en sí, depravación o depravado, significa alguien atestado de maldad. ¿Sí? La depravación total del hombre es una doctrina que sostiene la Biblia. Y si usted no la sabía, es porque entonces no estamos predicando la Biblia con todo su esmero como ella lo presenta. Y es una doctrina de la gracia que es muy cuestionada. La depravación total del hombre. Pero es 100% veraz. Quiero llevarle un minuto a Romanos capítulo 3, del verso 10 al 18. Yo sé que esto lo han estudiado con el pastor Maxi y muy, muy profundo, muy lindo. Pero si el Evangelio ofende, si la cruz ofende, dice el verso 10, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos, plural, absoluto, se desviaron a una. Se hicieron inútiles. Ahí la palabra inútil en el griego original se traduce como leche cortada. ¿Vieron la leche cuando se corta? Que no sirve para nada. Nos hicimos leche cortada. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus. Y si Dios dice que no hay ni uno, ni un justo, es porque no hay uno. El único fue Jesús. Después todos estamos bajo el rótulo de depravación. Depravación total del hombre. ¿Y a usted le parece que una persona que no tiene en cuenta a Dios, que no busca a Dios, que sepulcro abierto su garganta, que se apresura a derramar sangre, tiene encima la capacidad de decir, Dios, ahora quiero cambiar, ahora quiero ser tuyo, ahora quiero ser diferente? Jamás. No le permite su propia corrupción en lo que vive. Ahora, Primera de Corintios capítulo 1, verso 26, el texto que veníamos desarrollando. El apóstol va a decir, 1.26 de Primera de Corintios, lo digo por multimedia. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Le dice Pablo a la iglesia. Que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Como yo me paro aquí y le digo, ustedes no alcanzaron nada en la vida. Ustedes no saben nada, ustedes no son gente de un nivel al que yo pueda hablarles. Eso le estaba diciendo Pablo a la congregación de los Corintios. Los estaba ofendiendo, los estaba descalificando, estaba subestimando su audiencia. Espere. Verso 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios
para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer. Primero le dice, ustedes no son nada bueno. Segundo, verso 27, le dice, lo necio, lo vil, lo débil. Todo eso eran ustedes. Todo eso éramos nosotros. Una descalificación total. Pero valga la descalificación si lo que viene a colación nos beneficia. Dice, pero a ustedes los escogió Dios. Bravo por mi insensatez. Yo cuando armé este sermón dije, gracias por ser un necio. Gracias por ser un débil. Gracias, Señor, por ser un vil. Gracias. ¿Qué me importa si Dios me escogió? ¿Pero ofende el Evangelio? Depende de la perspectiva en que nosotros lo veamos. Cuando alguien bajo la revelación de Dios se le revela a Jesucristo, vos le podés decir, sos un pecador, sos un depravado. Y la persona va a decir, bueno, justamente por eso quiero a Cristo. Para que me perdone, para que me limpie, para que me santifique, para que me haga nueva criatura. ¿Entiende? Hoy hay una raza de predicadores de los cuales ojalá yo esté lejos, o al menos ahora lo quiero estar, que quizá no van a adherir a este tono de mensaje. Porque la sociedad de hoy se la considera respetable. A la sociedad de hoy se la considera que ya demasiado daño sufre con el estrés, con la autoestima y con todas las complicaciones que le pueda traer la vorágine de la vida actual. Entonces, lo que menos tenemos que hacerle a la gente es hacerlos sentir culpables, miserables y todo lo demás. Digámosle a la persona que es buena, digámosle a la persona que es un triunfador, digámosle a la persona que es un tesoro de Dios. Entonces la persona nunca terminará de reconocer el por qué necesita a Cristo. Si está todo bien y si es tan bueno y si condescendemos tanto con sus caprichos y con sus conductas, entonces ¿para qué quiere el Evangelio? ¿Me está entendiendo? Si necesitamos el Evangelio y si estamos hoy aquí, es por la condición a la que la Biblia nos llama. ¿Ofende el Evangelio? Sí. Si el Evangelio no te ofende es porque no es Evangelio entonces. En realidad, la Biblia pone al hombre en la condición que el hombre está. Vil, pecador, necio. No lo que el hombre cree que es. Sabio, noble, respetable. ¿No merecemos otro calificativo que el que la Biblia nos da? Dios nos llama como lo que realmente somos y nos ve depravados. Hay una frase muy célebre de George Whitefield, un hombre predicador de la historia también, que una vez pasando cerca de un campo vio una horca y a un reo, a un asesino que lo estaban por ahorcar. Y él cuando pasó y vio esa escena dijo, en ese lugar, si no hubiera sido por Cristo, debería estar yo. Porque ¿qué es lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Qué es esa gracia de la cual hablamos? Yo lo grafiqué de estos términos. Cuando usted va a su cajero automático o a su cuenta y usted tiene el saldo en 0. Y alguien, usted no sabe quién, le acredita saldo a su cuenta. Y usted se encuentra con eso, inmerecedor de eso, un regalo inexplicable y sin manera de devolverlo. Eso es gracia. Eso es
un regalo de Dios. Eso es la salvación. ¿La merecía? No. ¿La tenía en su veraz? No, no existía. Bueno, eso es lo que Él le ha dado. Ahora miren lo que dice el verso 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho, por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 3 palabras extraordinarias que en breve, si usted me permite 2 minutos, las voy a describir y que son tan necesarias para nuestro beneficio personal. Pero no puedo pasar por alto el verso 30, dice, más por Él estáis vosotros en Cristo. Por Él. Por Él. Dígale, por Él. No por vos. No por el líder. No por el pastor. No por la iglesia. No por el ministerio. No por el programa de radio. ¿Por quién está en Cristo usted? En Dios. Por Él. Si no fuera por Él, nosotros no estaríamos en el Evangelio. Y esto es lo que a mí me da garantía. Y esto a mí lo que me deja tan tranquilo. Que no fue por mi decisión. Que no fue por mi voluntad. Que no fue porque una vez me vi con el agua al cuello que acudí a Dios. Fue por Él que estoy en Cristo. Y por Él seré preservado. Hace poco lo dije en un mensaje. El mensaje se llamaba Estoy seguro. Y Pablo dijo eso, estoy seguro. Que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni espada, ni hambre, ni persecución, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si hay alguien que no está seguro de su salvación, quiero decirle que a partir de este día destierre ese pensamiento, desalójelo de su mente si se ha instalado. Por Él está usted, no por su decisión. Cuando la salvación pasa por una decisión nuestra, entonces ahí sí tenemos duda. Pero cuando la convicción procede de que fue Dios quien nos trajo, Dios el que nos sostuvo, el que nos sostiene, el que nos sostendrá, por Él y solamente por Él, entonces yo dije, nada puedo hacer. Esto anula, claro, completamente el libre albedrío del hombre. Términos para seguir ofendiendo. ¿Quiere? ¿Cuántos quieren un poquito más? Pegue nomás, dígalo, pegue. Justificación, santificación y redención. 3 términos que nosotros hoy podemos decir son términos teológicos. Acá no me está hablando de sanidad, acá no me está hablando de prosperidad, acá no me está hablando de cosas temporales, acá me está hablando de verdades eternas, teológicas, a veces difíciles de explicar. Estoy hablando de términos muy domésticos, muy de la sociedad común de la época. Cuando Pablo le habló a la iglesia, no le estaba hablando a altos intelectuales, le estaba hablando a gente común. Así que Pablo utilizó términos comunes. Si a usted hoy no le está familiarizado con este término, es porque le falta lectura de la palabra entonces. Pero el término justificación, cuando se le hablaba a la gente de la época de Pablo, entendía lo que era una justificación. Porque lo entendía desde la figura y desde los aspectos normal de los tribunales. ¿Sí? Justificación nos ubica en la escena ante los tribunales de justicia. Yo no maté a nadie, yo no robé, yo no cometí ningún delito, ni contra la sociedad, ni nada. Pero la figura justificación que Pablo utiliza para hablarle a los corintios, los estaba a ellos ubicando ante los tribunales de justicia. Quiero decirte a vos
que antes de venir a Cristo estabas ante el tribunal, y no de Comodoro Pi, que hay muchos que deberían estar haciendo cola, pero como están en la política, ¿vio cómo es esto? Si fuera usted y yo, por ahí sí estaríamos. Estos no son los tribunales de justicia humanos, sino los tribunales de justicia del cielo. Declarado culpable por todo lo que antes le dije de la depravación suya y mía, pero que en ese mismo tribunal hay un juez que es justo, pero hay un abogado que es benévolo. Se llama Jesús. Y usted entró como culpable al tribunal, pero salió absuelto. Entró como un reo y salió como un inocente. Eso es justificación. Diga conmigo, yo fui justificado por Cristo Jesús. El día que se le abran los libros en el cielo, según Apocalipsis capítulo 20 o 21, cuando se le abran los libros, van a buscar su nombre, su apellido, su causa, pero su causa no estará, porque ya su causa fue puesta sobre la cruz de Cristo. El otro término que Pablo menciona en el verso 30, santificación. Los corintios lo entendían bien, los corintios eran filósofos, pero también eran religiosos, muy religiosos, tenían templos de toda índole, tenían ídolos, el panteón de dioses griegos era muy amplio. Cuando se le hablaba de santificación entendían lo que se refería. Esto nos ubica en una figura ante el templo. ¿Qué es lo que Dios ha hecho con nosotros? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es su atributo por excelencia? ¿Cuál es el atributo que nos pone de cara a Dios? La santidad. En el Sermón del Monte dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios. Pero para ver a Dios nosotros tenemos que estar en su misma esencia, en su misma naturaleza. Eso es santidad. Ahora, la santidad no la puedo provocar yo. Por más que me haga un faquir, por más que me encierre en un templo, en un monasterio, por más que me vaya caminando a Luján, por más que me persigne tantas veces delante de la Virgen, la santidad no la puedo obtener por mí mismo. Eso sería ascetismo. Eso sería como hacen los católicos, muchos de ellos, voto de castidad, voto de obediencia, voto de pobreza. Eso para Dios son obras muertas. La santidad es aquella que Dios te da para que vos seas igual que Él. Por eso el apóstol Pablo va a decir, sed santos porque yo soy santo, dice Dios. Ahora, la santificación es lo que ocurre en el mismo momento en que fuimos justificados. Nuestros pecados fueron absueltos, fuimos perdonados, y en ese mismo momento Dios nos vuelve a otorgar lo que alguna vez tuvimos en el huerto en el huerto del Edén. Adán en su misma esencia. Adoramos bajo la misma naturaleza de Dios. Antes éramos inmundos. Y por último, la redención, dice Pablo. Cuando se le hablaba de la redención a los corintios, a los griegos, era la figura ante el mercado de esclavos. No solo nos dijo locos, no solo nos dijo que éramos necios, que éramos viles, sino que ahora, que estábamos ante los tribunales, sino que ahora también éramos esclavos. Dígalo, yo era un esclavo. De vuelta, yo era un esclavo. Leonard Ravenhill decía algo extraordinario. Él decía, fuérzame a entregar mi espada y seré un conquistador. Hazme tu esclavo y seré verdaderamente libre. La figura lo ubica a uno ante el mercado de esclavos. Pablo le decía a los corintios, ustedes necesitan justificación, entrar a los tribunales de justicia del cielo y salir. Ustedes necesitan santificación, necesitan volver a la esencia de lo que Dios es.
Pero ustedes necesitan también salir del mercado de esclavos, donde estaban a la venta, donde cualquiera los podía explotar, apalearlos hasta morir y no dar cuenta de nada a nadie, porque eran esclavos. Y la Biblia dice, el que hace pecado, esclavo del pecado es. Pero dice también Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Cuando hablamos de redención y hablamos que estábamos ante el mercado de esclavos, nos compró por precio. Ahora somos su propiedad y Él compró nuestra libertad. Había un hecho precioso en el Antiguo Testamento, el libro de Éxodo. Se le permitía a un hombre judío poder tener un esclavo. Si alguien se endeudaba con él y no le pagaba, iba ante la justicia y lo tomaba como esclavo. Pero el hebreo, a los 7 años, tenía que liberarlo. Fuera mucha o poca la deuda, haya pagado o no haya pagado, a los 7 años tenía que liberar el esclavo. Era el año de la remisión. Pero había esclavos que habían sido tratados tan bien en la casa de su amo, que le decía, yo te amo, y yo te respeto, y me quiero quedar para siempre con vos. Bueno, decía el que lo había tomado de esclavo, lo llevaba ante un poste, y en el lóbulo de la oreja le hacía una marca, le horadaba la oreja. Ese era, feo, ¿no? Ese era un esclavo por amor, se llamaba así. Ya no un esclavo por conveniencia, o por deuda, o por sometimiento, sino un esclavo por... ¿Somos esclavos nosotros? Antes éramos del pecado. Y la paga del pecado, o la paga de ese amo, era muerte. Ahora también somos esclavos. Pero el que nos paga con vida eterna. Y somos esclavos por amor. Si a mí el Señor me dijera, bueno, listo, ya te perdoné, ya te sané, ya te limpié, andá. Yo diría, no, Señor, quiero quedarme con vos todavía. Hermanos queridos, los términos con los cuales nosotros estamos familiarizados, ver el Evangelio desde este lado de la cruz ahora, no nos ofende, no debería ofendernos. Pero a quien vos le prediques este Evangelio, si es el verdadero y es el auténtico Evangelio, este que predicaba Pablo, vos no tenés que preocuparte por los resultados. Vos no tenés que preocuparte por los números. Vos no tenés que preocuparte por los frutos. Vos predicá el Evangelio y aquel que verdaderamente se tenga que convertir, Dios lo va a salvar. El libro de los Hechos dice, y Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. No confundamos reflujo de gente, conglomeración de masas, gentío que va a los recitales, que asiste a los grandes ministerios, que se convocan en espectáculos cristianos. No confundamos y no creamos que todo eso representa justificación, santificación y redención. Estoy seguro que si a mucha de esa gente que pulula dentro del cristianismo se les confronta con un evangelio que ofende y que demanda, estoy seguro que se diezmaría la cantidad. Después de todo, la Biblia dijo, muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Sí? Hace poco alguien me dijo, pastor, salimos a repartir folletos, a predicar, a sacarnos fotos, todas estas cuestiones de una estrategia evangelística. Y no vimos
todavía los frutos, los resultados. Yo dije, nosotros predicamos el Evangelio. Pablo dijo, Pablo plantó, Apolo regó, o al revés, y el crecimiento lo ha dado Dios. Usted predique el Evangelio, aunque la gente se ofenda. Y usted, cuando Dios lo confronta o lo ofende, sepa que lo que es o pareciera una locura es para salvación.